Después de encuestar a más de 1000 críticos gastronómicos, hace apenas unos días salía a la luz, se hacía pública la lista donde se incluyen los supuestamente 50 mejores restaurantes en el mundo. El máximo favorito para la edición de este año era un restaurante español, finalmente ganó un peruano. Pero este restaurante español, que había quedado ya en segundo lugar el año pasado, volvió a repetir puesto. Sin embargo, las quinielas apuntaban en otra dirección. Desde hace algunas semanas, varios medios de comunicación venían loando las grandes virtudes del restaurante y en particular de su cocinero. Y dedicaron distintos reportajes y artículos a explicar cómo de la nada había surgido este lugar a los pies de una montaña en el País Vasco. Un restaurante abierto desde hace algo más de 30 años que cuenta con una pequeña granja propia de la que obtienen tanto la carne como las verduras que utilizan posteriormente en su cocina. La media de espera para probar su menú del día, que se compone, por cierto, de un pase de 14 platos, no es que uno elige entre los 14 platos, sino que prueba cada uno de esos 14 platos, es de unos 4 meses. El precio, 280 euros por persona, bebidas no incluidas. Claro, me imagino que el que va a comer allí, una vez de haberse gastado todo ese dinero, no va a salir diciendo que no estaba rico. Cuando le preguntan o cuando sube esas fotos a sus redes, no va a decir que el restaurante fue un desastre, porque entonces uno queda en un lugar un poco sospechoso. En esta mañana estaremos hablando de un menú degustación, pero sin tanta pompa como la de estos restaurantes que han sido elegidos los mejores del mundo, sin tantas estrellas y sin embargo mucho más especial, mucho más espectacular que cualquier otro menú que se haya ofrecido jamás en este planeta. No solo por el lugar en el que se sirvió, no solo por el número de comensales a los que se alimentó, no solo por el precio que costó, no solo por la forma en la que se elaboró, ni por la cantidad de comida que sobró, sino por lo que significó. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 15 y vamos a estar leyendo los versículos del 32 al 39. Mateo capítulo 15, comenzando en el versículo 32. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús, llamando junto a sí sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Jesús entonces les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió. Y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Aunque el propósito principal del Evangelio de Mateo, desde el que hemos leído, es confirmar que Jesús es el rey de los judíos, ese rey que los judíos estaban esperando,
A lo largo de este capítulo 15 del Evangelio de Mateo, Jesús mantiene una gira particular por las regiones colindantes que rodean al mar de Galilea. Y allí hay muchos más gentiles que judíos. De manera que a lo largo de estos pasajes que estamos leyendo aquí en Mateo capítulo 15, observamos a un Jesús demostrando su compasión también con los gentiles, del mismo modo que lo había hecho entre sus hermanos judíos. Y en este momento, en nuestro texto, nos encontramos con una multitud que ha salido al encuentro de Jesús. Una multitud que lleva varios días con Jesús. Y una multitud que después de varios días con Jesús se siente emocionalmente fuerte. Se siente físicamente renovada. Se siente espiritualmente despierta. Pero todavía sufre algunas necesidades básicas necesarias para subsistir. Y Jesús va a intervenir una vez más, no simplemente dándoles a la gente lo que le piden, sino mucho más de lo que le piden y de lo que estaban esperando. En este texto encontramos tres elementos que apuntan a esa compasión única de Jesucristo hacia una humanidad necesitada. Porque Él se presenta una vez más como un rey distinto al resto. Y en ese ser distinto al resto, la compasión ocupa un lugar central en Jesucristo. Y al primero de estos elementos que este pasaje nos presenta, podríamos llamarlo la inquietud de Jesús. Versículo 32. La inquietud de Jesús. Dice ahí que Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Ayer, día 21 de junio, comenzó oficialmente la estación de verano. Y muchas personas llevaban semanas preparándose para esta estación de verano, recurriendo a dietas de lo más variado para poder estar listos en el momento en el que tuvieran oportunidad de llegar a la playa o, en su detrimento, a la piscina. Y tratando de localizar la dieta más eficaz y más popular del momento, en realidad resulta imposible quedarse con una sola. Hay decenas de dietas hoy en día que se proponen como el camino seguro. Y una de esas dietas de las que se habla mucho últimamente es la que se conoce como ayuno intermitente. Algunos dicen, sí, esa la hago yo. Entre la hora de desayunar y la del tentempié. Y de la del tentempié a la de la comida. Y luego hasta la merienda y después, por supuesto, hasta la de la cena. Pero hay personas que realmente se entregan a esto que se conoce como ayuno intermitente. Y consiste en dejar de comer durante un número de horas determinado. A veces es más, a veces es menos. Con el fin de que el cuerpo haga uso de todo aquello que en realidad no debería estar allí. Y en lugar de introducir nuevos materiales y recursos, nos sacamos de encima los que sobran. En nuestro texto hay miles de personas practicando un ayuno, pero no precisamente porque están tratando de deshacerse de cierto peso que sobra. Es verdad, tienen hambre, probablemente mucha hambre, porque llevan 3 días sin comer, pero no tienen hambre y dejan de comer porque quieren perder peso, sino porque han acudido al encuentro de Jesús, para escucharle a Él, para estar con Él, para ser sanados por Él. Y sus recursos materiales en ese tiempo se han agotado, se han terminado, ya no le queda comida en las bolsas a prácticamente nadie. Y el problema es que se encuentran en medio de un monte,
viendo al invisible, disfrutando de lo indescriptible, pero hambrientos. Hambrientos de verdad. De hecho, Jesús hasta 3 veces en el versículo 32 va a hacer mención del estado en el que se encuentran. Dice que la multitud lleva 3 días sin comer y él no quiere despedirlos sin comer para que no desfallezcan en el camino, y entre paréntesis podríamos añadir porque no tienen que comer. Han de emprender su regreso a casa y no tienen que comer. Familias enteras sin nada que ofrecer a sus hijos. Más mayores, más jóvenes, no importa, no tienen que comer. Y es en ese momento en el que Jesús va a organizar una reunión con sus discípulos. Va a convocar a sus discípulos para celebrar una reunión improvisada. Y les dice, versículo 32, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Son varias las veces en las que el evangelista Mateo registra la preocupación de Jesús con respecto a las personas que han salido a su encuentro. La preocupación de Jesús por el estado de las personas que le rodean. Por ejemplo, en el capítulo 9, 36, versículos 36 del capítulo 9, Jesús va a expresar su preocupación por la condición espiritual de las personas que le rodean. Y allí dice que viendo a la multitud tuvo compasión de ellos, porque estaban angustiados y abatidos como ovejas sin pastor. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 14, Jesús expresa su preocupación con respecto a la condición física de aquellos que le rodean. Y dice ahí que al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo? Los sanó a todos. En el capítulo 20, versículo 34, Jesús mostrará otra vez su preocupación por las personas que le rodean, en este caso por su condición personal. Allí Jesús se cruzó con 2 ciegos y dice el texto que tuvo compasión de ellos, de 2 ciegos que gritaban desorientados sin saber a quién se dirigían, preguntando por Jesús, reclamando a Jesús. Y esto molestaba a los discípulos de Jesús y a todos los demás. Y a Jesús no le molestó el ruido ni la insistencia, sino más bien el problema que les afectaba. Dice el texto que tuvo compasión de ellos, los tocó, en sus propios ojos los tocó y enseguida recibieron la vista. Pero en esta ocasión, lo que preocupa a Jesús no es la enfermedad, no es el estado espiritual, es el hambre de la gente. Y el versículo 32 nos señala que Jesús no utilizó la comida como un recurso para que se quedasen con él. A veces hay determinados ministerios en los que se regala comida para que las personas acudan. Esto lo hacen las empresas seculares, pero también algunos grupos cristianos. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años tuve la oportunidad de servir con un coro, viajamos por todo Estados Unidos y llegamos al centro de la ciudad de Los Ángeles a una misión en el lugar más devastado de la ciudad, y allí había muchas personas sin recursos a los que, para intentar animarles a llegar a la reunión, se les invitaba a comer. Solamente había una condición: tenían que esperar a que terminase el acto y entonces sí, se les ofrecía comida. Y la desesperación de los que allí estaban era tan grande que en medio de una participación musical, una mujer se levantó y empezó a rebuscar en el contenedor de la basura porque realmente estaba hambrienta. Alguien de la organización se levantó y pidió a la mujer esperar unos minutos más, y luego se les ofreció alimento y cuidado a cada uno de los que habían llegado. Pero Jesús no está utilizando la comida como un reclamo para que las personas se queden un poquito más a escuchar. Dice el texto que la multitud ya estaba allí. Habían venido por su propia voluntad y seguían allí.
Jesús había sanado a todos los enfermos de entre ellos. Jesús había predicado a todos los enfermos espirituales de entre ellos. Y después de 3 días, las jornadas con Jesús están llegando a su fin. Pero es Él el que no quiere despedirlos sin darles de comer. La compasión de Jesús no es parte de un guión bien diseñado. Su misericordia por la multitud no responde a una estrategia comercial. La multitud es mucho más que un número para Jesús. No solamente se trata de un plan, existe un genuino interés de parte de Jesús por las personas. Creo que esta es toda una lección para muchos cristianos profesantes. Y voy a insistir en este adjetivo profesantes, porque hablan mucho a los demás o incluso acerca de los demás, pero hacen poco por los demás. Jesús se preocupó principalmente por la realidad espiritual de los que estaban a su alrededor. Para eso fue enviado. Pero también estuvo pendiente de la situación particular de los que estaban a su alrededor. La prioridad siempre fue ministrar a las personas con el Evangelio, pero no a costa de descuidar a las personas por causa del Evangelio. Su misión principal fue anunciarles la llegada del reino de los cielos. Y eso hemos ido también nosotros a proclamar, a anunciar, a predicar. Pero qué mejor manera que proclamar, que anunciar, que predicar una esperanza segura en el futuro, que mostrando una compasión comprobable en el presente. Nosotros no somos musulmanes que predicamos un cielo lleno de lujos y de extravagancias, pero mientras tanto nada sucede y el trato para con los demás deja mucho que desear. Nosotros seguimos a un Cristo que se preocupa por las personas con verdadera y genuina transparencia e interés. Al punto que si tu enemigo tiene hambre, dice la Escritura, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. El cristiano, el que sigue a Cristo, no solamente con sus palabras, sino también con su vida, es un facilitador, es un ayudador, es uno que ama a su prójimo como a sí mismo, es uno que se preocupa de su prójimo como a sí mismo. Y antes de beber, pregunta si alguien más tiene sed. Y antes de comer, pregunta si alguien más necesita comer. Y antes de descansar, se preocupa por ofrecer el mejor lugar al que llega fatigado del camino. Y si puede aliviar al que tiene enfrente, el cristiano siempre lo hará. No simplemente porque tiene un plan estratégico que quiere utilizar para ganar a una persona, sino porque antes que todas las cosas honra como el Señor y camina como su Señor. Habla como su Señor, pero se comporta también como su Señor. ¿Y cuál es la razón que está detrás? Bueno, porque el amor es de Dios, dice la Escritura, y uno ama porque Dios, si realmente es del Señor, lo amó a Él primero. Nos importan las personas. No los consideramos simplemente un medio para alcanzar, entre comillas, nuestros objetivos espirituales. De manera que si está en tu mano ayudar a otro, bendecir a otro, auxiliar a otro que se cruza en tu camino, hazlo sin dudar. Es parte de nuestra identidad como cristianos. Es lo que Jesús hizo con aquella multitud. No les pidió el carné, primero para ver si eran judíos o gentiles, y luego para ver si eran de sus discípulos o no eran de sus discípulos. Jesús no repartió comida solamente a los que le seguían a Él. Él alimentó a todos los que en aquel momento tenían una necesidad. Y esta es una de las mejores maneras
cuando surge una oportunidad de ayudar al prójimo, de confirmar que lo nuestro es mucho más que un discurso como otro cualquiera. Dice 2 Corintios 9:6, hablando en el contexto de la iglesia local, y por ahí deberíamos comenzar: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Pero nuestra responsabilidad como creyentes y nuestra oportunidad como creyentes no se limita a las 4 paredes que componen la iglesia. Dice Gálatas 6:8, citando Pablo de nuevo este mismo dibujo, esta misma idea, esta misma ilustración: el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, dice Pablo, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a la familia de la fe. Esta es la consigna, esta es la aplicación práctica para cada uno de los creyentes. No estamos diciendo que la iglesia tiene que revertir su modelo y su misión de predicar el evangelio. Estamos señalando que como respuesta al evangelio y el poder del evangelio en cada vida de cada creyente que ha sido alcanzado por el evangelio, hemos de aprovechar la oportunidad individualmente, sin ningún compromiso, sin ningún rubor, de bendecir, de ayudar, de socorrer al que está cerca. Y quizás Dios prospere esa oportunidad y nos permita hablarles del evangelio, pero aún si no podemos hablar del evangelio, habremos hecho lo correcto. Habremos representado a Cristo bien. Habremos no dado el evangelio, pero sí ayudado al que lo necesitaba. Así que no despreciemos lo que Jesús está haciendo en este lugar. Posiblemente ya les había predicado, pero no se conformó con eso, quiso ayudar, quiso apuntalar, quiso confirmar que su preocupación por todos aquellos no era simplemente algo, entre comillas, invisible, espiritual, que no se puede palpar. Dice el texto en 1 de Juan que si uno no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? Y hemos visto ya que uno de los mandamientos para los cristianos no se reduce a amar a los que nos aman, sino aún a los que nos odian, nos desprecian, nos rechazan. ¿Qué mejor testimonio que mantenerse de esta manera, ayudando, bendiciendo, buscando el bien de otros, aun cuando esos no nos respetan y no nos reciben? Jesucristo nos dio claro ejemplo de ello. Y eso nos lleva al segundo elemento que encontramos en este texto y que confirma que Él, a diferencia de todos los demás reyes, más pendientes de su propio bienestar que el de los demás, es un rey compasivo. Y este segundo elemento no es otra cosa que la instrucción de Jesús. Versículo 33 al 35. La instrucción de Jesús, porque Jesús no simplemente va a identificar una carencia aquí, sino que se va a movilizar para solventarla, para resolverla. Nosotros somos especialistas en observar carencias, y cuando alguien tiene un agujero en el jersey, le decimos: ¿tienes un agujero en el jersey? Y cuando alguien lleva los cordones desatados, le decimos: llevas los cordones desatados. Y cuando alguien lleva una mancha en el pantalón, le decimos: llevas una mancha en el pantalón. Pero pocas veces buscamos una aguja o traemos un pañito para ayudar a limpiar, o directamente nos agachamos y le atamos los cordones. Somos especialistas en identificar carencias, pero no sé si somos tan conocidos por tratar de ayudar a que eso cambie. Chino, ruso, alemán, hebreo. Cuando uno se para a leer las instrucciones de uso de cualquier aparato, puede encontrarse todos los idiomas menos el suyo. Y al final eso no nos va a ayudar demasiado a manejar bien ese aparato que hemos obtenido. Otra de las cosas que puede pasar es que
La explicación que se nos ofrece en esa instrucción es tan compleja que directamente decidimos ponerla a un lado y dejarnos llevar por nuestra intuición o experiencia. Y no sé qué será peor, si leer del ruso o dejarnos llevar por nuestra intuición. Pero esto no fue lo que sucedió aquel día para esa situación en la que Jesús convocó a sus discípulos. Sus instrucciones, en realidad su instrucción fue absolutamente pristina, clara, muy fácil de entender. En aquella montaña, con aquellos discípulos, Jesús les dio una sola instrucción que encontramos en el versículo 33 y en adelante. Dice ahí, los discípulos le dijeron, ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Jesús entonces les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Hasta aquí la instrucción. Una vez que Jesús pregunta a los discípulos, una vez que los discípulos confiesan su incapacidad, reconocen su imposibilidad de resolver la situación, una vez que se confirma cuánto género de comida disponen para preparar la cena, Jesús les va a dar una instrucción muy sencilla. Él mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Y si nosotros tuviéramos que enfrentar esta situación, probablemente aprovecharíamos ese momento para salir corriendo. Mientras están preparando allí, ¿cómo es que vamos a dar de comer a 4.000 hombres más mujeres y los niños? Esta es mi oportunidad de escapar y que nadie sepa hacia dónde me he dirigido. Pero Jesús les mandó recostar en el suelo, no para ganar tiempo, sino más bien para darles de cenar. Esta era la posición natural en la que comían los judíos, pero también los pobladores de las regiones alrededor. No necesitaban mantel, no hacía falta una mesa. Y como nosotros decimos en casa cuando vamos a cenar y usamos expresiones como es la hora o ya vamos a la mesa o hora de cenar, recostarse en el suelo era el llamado, la llamada de atención para comenzar a comer. Reclinarse en el suelo, sin sillas, sin manteles de cuadritos y de flores que tanto abundan a nuestro alrededor. Más si estaban al aire libre. Era lo único que necesitaban para empezar a cenar, reclinarse en el suelo. Solamente hay un pequeño detalle, y es que más allá de 7 panes y unos pescaditos, no hay comida para nadie más. Si recordáis, en el capítulo anterior, en Mateo capítulo 14, el evangelista nos presentaba la historia de lo que se conoce como la alimentación de los 5.000. Y es importante que nadie aquí en este lugar confunda un evento con el otro. Se trata de 2 escenas distintas. Estamos en territorios diferentes, con comensales muy diversos. No hay ninguno que repita, solamente los discípulos. Aún la actitud de los discípulos es distinta también. En aquella ocasión, todo comienza con unos discípulos que se quieren ir a su casa. Están cansados, están exhaustos, han estado coordinando y dirigiendo a una multitud para que no se agolpara contra Jesús y le piden a Jesús que despida a la multitud para que ellos puedan descansar. Aquí notamos que es Jesús el que toma la iniciativa desde el principio, y antes de que sus discípulos planteen la posibilidad de despedir a la multitud, es Jesús quien expresa su deseo. Es Él quien les da a conocer su inquietud, su intención de favorecer a una multitud hambrienta. En aquella ocasión era un niño el que había guardado 5 panes y 2 peces en su bolsa. Aquí los donantes son anónimos, pero la suma total de víveres disponibles tampoco es para tirar cohetes.
El texto es muy explícito cuando señala eso de que había 7 panes y unos pocos pescaditos. La palabra literal es esa, pescaditos, pececitos, pequeñitos. En aquella ocasión, delante de aquellos 5.000 judíos, los discípulos respondieron de una manera más vehemente. Y no había que ser economista para darse cuenta de que con 5 panes y 2 peces era imposible alimentar a 5.000 hombres hambrientos. Así que le dicen a Jesús, despídelos. Y esto es un mandato, es una orden. Mándalos a las aldeas más cercanas y que ellos mismos se compren su propia cena. Aquí, una vez comprobado lo que había sucedido en aquel monte, no se atreven a operar de la misma manera y proponen otra alternativa, más bien reconocen su incapacidad. Entre otras razones porque el lugar es todavía más inhóspito, ni siquiera podrían haber enviado a las gentes a las aldeas más cercanas a comprar, porque están en un monte desierto. Ahí no hay nada alrededor, no hay tiendas, por no haber no hay ni aldeas. Y en el versículo 33 simplemente confiesan su incapacidad. Dicen, ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Ya no le demandan a Jesús, ya no le exigen que envíe a la gente a su casa, pero siguen sin contar con los recursos. Siguen siendo incapaces de resolver la situación. Ellos son enviados en varias ocasiones como representantes de Cristo, pero ante esta multitud no lo pueden representar bien como Cristo lo haría. En aquella ocasión al menos había hierba donde recostarse, pero en este caso, y posiblemente porque nos encontramos ya en una estación más seca, el terreno no es necesariamente el más cómodo. Pero con un poco de comida eso no sería un problema. Sin embargo, es ahí donde se encuentra la dificultad, porque solamente hay 7 panes y unos pescaditos para alimentar a toda una multitud. Pero Jesús les va a entregar una instrucción muy sencilla aquí. La jornada para él todavía no está concluida. Podía haberlo hecho. Nadie le obligaba a invitarlos a cenar. Nadie había pedido, según el texto del Evangelio nos registra, que Jesús hiciera un milagro para que ellos pudieran cenar. Pero él quiere hacerlo. Y eso nos lleva al tercer elemento que encontramos en este texto. El definitivo, el que confirma que Jesucristo, a diferencia de los demás reyes, más pendientes de su propio bienestar, es un rey compasivo. Compasivo y poderoso, porque uno podría ser compasivo, pero no tener la capacidad de ayudar a otros. Esto ha sucedido muchas veces en la historia. Sus reyes o los reyes han visto cómo su pueblo sufría y han tratado de buscar alternativas y ayuda, pero no la han conseguido, no la han logrado. Y a diferencia de algunos otros que escapan a la más mínima oportunidad, se han quedado con su pueblo pasando hambre, sufriendo, siendo invadidos, pero no han tenido el poder ni la habilidad de solucionar y de ayudar a este pueblo para bien. Sin embargo, Jesús va a intervenir, llevando a cabo lo que nadie más puede lograr, ofreciéndoles lo que no merecen, lo que no pueden obtener por sí mismos, lo que Él, sin embargo, se ha propuesto dar. Y esto es de lo que nos hablan los versículos del 36 al 38, de la intervención de Jesús, la intervención de Jesús. Leamos una vez más este texto, Mateo 15, 36. Dice ahí que tomó los 7 panes y los peces y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús
no necesitó un huerto propio para elaborar aquel menú para aquella multitud. Su palabra fue suficiente. No hicieron falta otros ingredientes. Dice el texto que tomó los 7 panes y los peces y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a la multitud. Más bien a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y ese empezó a darlos es una traducción que intenta explicar la forma verbal de un verbo que apunta a una acción continua, que se mantiene en el tiempo. Y no sabemos cuánto tiempo, porque Jesús multiplicó y siguió multiplicando hasta poder entregar una cantidad suficiente para saciar a toda aquella multitud. Una vez más, Dios estaba dando de comer a un pueblo en el desierto. Si en el pasado Moisés había repartido maná y codornices, ahora ya no es un profeta, es Dios mismo en la persona de su Hijo el que da de comer de su misma mano. Sin duda, al leer este versículo 36 de Mateo 15, nuestra mente se dirige a aquel aposento alto en el capítulo 26 de este mismo Evangelio de Mateo, en el que Jesús, un tiempo después de aquella cena, va a tener un encuentro privado con sus discípulos para compartir otra cena, no ya con una multitud, sino solamente con sus 12 discípulos, no ya ejerciendo de cocinero ni multiplicando panes y peces, pero sí partiendo y repartiendo el pan. Una vez hubo dado gracias, el pan de vida, el autor de la vida, va a repartir pan y va a repartir vida a través de su propia vida. Resulta interesante que los discípulos estaban preocupados no simplemente de que el alimento que habían conseguido reunir, 7 panes y unos pececitos, no iba a ser suficiente para darles de comer, sino que no iba a ser suficiente para satisfacerlos a todos. Que no había para satisfacerlos a todos, dice Jesús. El texto confirma que todos fueron saciados. Y es el mismo verbo que utilizaron los discípulos para alertar que resultaba imposible darles de comer a todos de manera consistente y abundante. Pero como prueba de que Jesús lo hizo, al final de la cena había más comida que la que tenían disponible cuando se recostaron para dar gracias por los alimentos. 7 cestas llenas de pan y pescados que estaban tan llenos que no se pudieron comer. Ni aun estando 3 días seguidos en la montaña pudieron acabar con todo. Y lo que sobró lo almacenaron en cada una de estas 7 cestas. Solamente un par de detalles con respecto al tipo de cesta y al número de cestas. Recordemos que Mateo había sido recaudador de impuestos, era un especialista de escribir listas, de enumerar números que servían en el tiempo pasado para sus intereses, en el tiempo presente para confirmar la verdad del Evangelio. Y él dice que sobraron 7 cestas y utiliza una palabra singular para hablar del tipo de cestas y por supuesto el número también es distinto al de la alimentación pasada. En la historia de la alimentación de los 5.000 sobraron 12 cestas, más bien 12 canastillos, diríamos hoy 12 tuppers de buen tamaño, que podían contener algunas raciones, pero no mucho más. Ese era el tipo de recipiente que se empleaba normalmente cuando uno iba a emprender un viaje, iba a hacer una excursión, pensado para el sostenimiento de uno. Pero este tipo de recipiente que se nos menciona aquí es mucho más grande, tanto como para que en el capítulo 9 del libro de los Hechos se nos diga que Pablo fue refugiado en uno de esos recipientes y bajado por el muro de la ciudad de Damasco para salvar su vida en uno de esos recipientes.
nos podemos dar cuenta, entonces, por muy pequeñito que fuese Pablo, del tamaño de cada una de esas cestas. Dicho de otra manera, lo que sobró en aquella ocasión tras alimentar a esos 4.000 más mujeres y niños fue mucho más que en el caso de los 5.000. Y esto no deja de ser significativo. Mateo no da puntadas sin hilo, porque los judíos eran tan amantes de los números y están leyendo aquí acerca de la provisión perfecta, 7 canastas, ya que el 7 representaba el número perfecto, el mejor posible. Aquí hay 7 canastas súper abundantes, pero el detalle es el siguiente: no son los judíos los que se están beneficiando de ello. Son los gentiles, son los extranjeros, los que no eran parte, los que están aparte. La promesa de bendición de parte de Dios que un día había sido dada a Abraham, finalmente se cumpliría a pesar de la inacción y desobediencia de los judíos. En su misma cara, como diríamos hoy, Jesús bendijo a un pueblo que no merecía bendición, pero que por su compasión fue alcanzado por la misericordia de Cristo. Y la comida simplemente es un reflejo de lo que el Señor vendría a hacer, salvando a pueblos y etnias de toda lengua y nación. Hace unos días se hizo viral el vídeo de un padre que llevaba a sus hijos al colegio en barco. Vivían en una isla y desde su casa el recorrido por tierra hasta la escuela más cercana era de unas 4 horas, mientras que en el barco tardaban solamente 30 minutos. Así que todos los días, tanto a la ida como a la vuelta, este padre subía a sus hijos en el barco y se los llevaba al colegio. En el versículo 39 dice ahí que Jesús despidió a la muchedumbre y se subió en un barco y se fue a la región de Magadán. Y no precisamente porque este era simplemente el camino más corto, por eso se fue en barco en lugar de ir andando. Esa no fue la razón principal, sino que más bien él tenía un objetivo en mente: visitar una ciudad gentil una vez más. Mucho se ha especulado acerca de esta ciudad, no creo que debamos perder el tiempo en ello ahora, pero lo importante aquí es que este era el lugar en el que Jesús quería cerrar su pequeña cita entre los gentiles, su pequeña gira entre los gentiles, la única que realizaría nunca a lo largo de su ministerio hasta el momento de su crucifixión. Pero Mateo quiere dejar constancia de que esos mismos milagros, esa misma misericordia, ese mismo mensaje que Jesús mostró a sus compatriotas judíos, lo entregó también a los extranjeros. Y gracias a Dios por ello, porque es a ese gran grupo de extranjeros al que pertenecemos nosotros también. Dentro de esa gran sección es donde se nos coloca a nosotros, y en realidad es la gran sección porque la mayoría estamos ahí. Los más numerosos nos encontramos ahí, entre aquellos a los que no pertenecían las promesas ni la ley. Y si Cristo no nos hubiera extendido esa misma compasión, no simplemente tendríamos hambre, sino que estaríamos absolutamente perdidos. Pero fíjate en esto, porque no fueron unas canastas de pan y de pescado lo que Cristo nos regaló. Fue su mismo cuerpo lo que Él nos compartió. Fue su vida en lugar de la nuestra lo que Él nos dio. Fue su muerte en lugar de la nuestra lo que Él nos entregó. Yo te pregunto en esta mañana, no sé si tienes hambre o no tienes hambre, pero ¿has recibido de la provisión del Señor?
Porque igual que aquellos que estaban en medio del desierto, sin posibilidad de obtener alimento de ningún tipo en ningún lugar, así nos encontramos nosotros en este mundo caído, en el que se nos ofrecen muchas cosas, pero ninguna alimenta, ninguna fortaleza encontramos en ellas, ninguna nutrición hallamos fuera de Cristo. Dice la Escritura que solamente hay uno que puede saciar nuestra sed. Dice la Escritura que solamente Cristo puede satisfacer nuestras necesidades de manera permanente. Y la mayor de nuestras necesidades es el hallar reconciliación con Dios. Es posible que tu estómago ruja más que tu corazón en determinados momentos, pero eso no significa nada delante de la realidad. Si todavía no has obtenido el perdón de tus pecados, has de saber que solamente Jesucristo puede proporcionártelo. Y no se trata simplemente de no pasar una condenación eterna en el infierno que mereces, sino más bien el que el Señor reciba toda la gloria debida a su nombre. Él merece que cada criatura que ha creado le rinda adoración. Él merece ser adorado, Él merece ser reconocido. Los hombres y las mujeres que pueblan este mundo han de arrodillarse delante de Él. Y es por eso que Él nos salva, porque tiene compasión de nosotros, pero también porque hemos de rendirle el culto debido a su nombre. Y si en esta mañana todavía no eres un verdadero adorador que le adora en espíritu y en verdad, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Él. No encontrarás descanso para el alma, no encontrarás provisión para el alma, no encontrarás seguridad para el alma fuera de Cristo. Los judíos se aferraron a su religión. Los gentiles se vieron desbordados en aquella ocasión, pero entre unos y otros lo dejaron ir. Hasta sus propios discípulos, que habían repartido la provisión de Jesucristo con los demás, lo dejaron ir. Yo te pregunto en esta mañana, ¿serás tú tan necio como ellos? El Cristo resucitado, dice la Escritura, que regresará para sentarse en el trono, sí, siendo un rey compasivo como siempre lo ha sido, pero también justo, y repartirá lo que corresponde a cada uno, y mejor estar preparado para cuando llegue ese momento. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana nos asombramos cuando observamos a Jesucristo, siempre dándose a los demás, nunca persiguiendo lo que Él legítimamente merecía. Y como hijos de Dios hemos de arrepentirnos, porque tantas veces estamos más pendientes de nosotros que de los otros. Pero al mismo tiempo no queremos limitar a Jesucristo a un maestro de lo moral. Y reconocemos que es necesario que todos nos rindamos delante de Él. Te pedimos, oh Dios, por todos aquellos que todavía con un lenguaje religioso y una costumbre dominical no conocen a Jesucristo. Quizás se han beneficiado de sus migajas aquí y allí, pero no disfrutan de esta provisión real y definitiva. Te pedimos, oh Dios, que tú muestres su bancarrota espiritual, que reveles la profunda necesidad que tienen de un Salvador, y que hoy mismo en este lugar, mientras hablamos nosotros, sus corazones sean quebrantados y puedan postrarse delante de aquel que puede salvar sus almas, no solamente librándolas de un infierno eterno, sino trasladándolas a un paraíso maravilloso donde tú estás sentado en el trono. Pedimos que tú hagas esta obra. Rogamos, Señor, que lo hagas. Te damos gracias por cómo nos cuidas y nos sustentas, porque es señal de que lo que has hecho aquí lo multiplicarás allí. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.